caso Parque Rural de Teno, de la isla de Tenerife. Bueno, desde el Consejo de Patrimonio Histórico se propuso esta ponencia pues como un modelo, ¿no? Un modelo a seguir de cómo se puede hacer bien, ¿no? Este trabajo de gestionar este tipo de espacios, porque también hay muchos en otras islas, en Gran Canaria, y queríamos de alguna manera proponer y exponer aquí a todo el público presente cómo se lleva gestionando este parque rural en la isla de Tenerife de Teno. Para ello, está aquí hoy don Abel Herrera García, se me ha metido en la cabeza que es aquí, don Abel Herrera García, que es el director de la Oficina de Gestión de este Parque Rural. Agradecerle a él que esté aquí con nosotros para poder compartir esta experiencia y espero que disfruten de la misma. Bueno, buenas noches. La verdad es que después de la charla de Pedro me va a ser difícil mantener la atención, ¿no? Porque lo mío son temas como menos líricos, bastante, bueno, son experiencias de gestión de un espacio natural que llevamos haciendo desde hace ya casi, dentro de un par de meses, 15 años, y espero que les pueda resultar útil. La charla yo la tengo preparada para hora y media, 2 horas. Intentaré abreviar lo más posible, de tal forma de que no nos pase de 3/4 de hora o 50 minutos, ¿no? Agradecer al Ayuntamiento de Agüimes la invitación a contar esta experiencia y los organizadores de esta jornada. Voy a comenzar con una pequeña presentación de un vídeo, una presentación del parque que hemos hecho, que dura escasamente 5 minutos y les da una visión general un poco por ambientar la charla posterior. En el extremo noroeste de Tenerife, entre los municipios de Buenavista, Los Sicos, Santiago del Teide y El Tanque, un escarpado edificio volcánico de aspecto triangular, casi desmantelado por la erosión, encierra entre perfiles agrestes una espléndida muestra de ecosistemas canarios, el macizo de Teno. Salvo las suaves pendientes de la punta, el sector occidental es una imponente muralla acantilada, hogar para importantes colonias de aves marinas, donde sobreviven los últimos guinchos de Tenerife, endemismos como esta rara siempre viva y el lagarto canario moteado. Aquí muere también un complejo sistema de barrancos encajonados, nacidos muy adentro, las enormes arterias que serpentean la roca y el refugio de una flora y fauna singulares. Arbustos moldeados por el viento y la sequedad marina, o exuberantes cardones y tabaibas en laderas más frescas, todos son reflejos de un apretado mosaico de clima. Los bosques termófilos albergan habitantes tan genuinos como la higuereta o las palomas rariche, luciendo todo su esplendor sobre roquedos soleados. Tapizando las cumbres, el monte del agua y pasos es uno de los mejores reductos actuales de la Unisilva, que atesora una flora excepcional donde destacan las crestas de gallo y la mayor población de palomas turquesas de la isla. Testigos que compartieron un paisaje casi intacto con otro nacido por la necesidad de sobrevivir. Siglos de difícil y estrecha convivencia, y a la larga sembraría todo el macizo, los pequeños caseríos de Máscara, los carrizales, las porteras, el palmar y Teno, la verdadera esencia del mundo rural. Gentes que supieron conservar el incalculable valor de la vida,
y que todavía hoy mantienen vivas antiguas costumbres y tradiciones. Todavía se practica una agricultura tradicional de medianías, destacando los cultivos de cebollas, papas del país, y donde el azafrán, aún hoy, enciende los campos con pinceladas de color. Una exquisita miel se sigue extrayendo de los viejos corchos, que continúan cumpliendo su función en medio de métodos más modernos. La actividad pastoril todavía juega un papel preferente en la economía local, siendo el queso uno de sus productos más destacados. Alrededor de esta forma de vida subsisten arraigadas costumbres que se remontan a la cultura aborigen. Todos estos valores han sido razones de peso para que el macizo de Teno fuera incorporado a la red canaria de espacios naturales protegidos con la categoría de parque rural. También el que sea uno de los rincones más visitados por un turismo deseoso de conocer estas riquezas naturales, culturales y paisajísticas. La Oficina de Gestión de este parque rural, dependiente del área de medio ambiente y paisaje del Cabildo Insular de Tenerife, es desde 1997 la encargada de velar por el cumplimiento de un triple propósito: conservar este rico patrimonio, ordenar el uso público y mejorar la calidad de vida de la población local. De una película que hemos hecho, la película esta dura como una hora y algo. Yo voy a dejar una copia en el ayuntamiento. Si necesitaran alguna copia más, yo se las haría llegar. Es bastante interesante. Hemos tratado de resumir en este extracto pues lo más interesante que se puede decir del parque. Disculpen, pero la tecnología a veces nos falla. Vamos a hablar de la gestión de un parque rural, el Parque Rural de Teno. Estamos situados en el noroeste de la isla de Tenerife. Llevamos, como les decía al inicio, trabajando en este espacio natural como aproximadamente 15 años. Dentro de un par de meses hacen 15 años. Nosotros iniciamos la andadura, curiosamente, con otro parque rural de aquí de Gran Canaria, el Parque Rural del Nublo. En esos momentos se aprobaban los documentos normativos de los dos espacios naturales, el del Parque Rural de Teno y el Parque Rural del Nublo, y se nombraron desde la propia Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a los dos directores, en este caso el compañero que se hizo cargo del Nublo y yo en el Parque Rural de Teno. Ya se había iniciado en Tenerife la andadura del Parque Rural de Anaga, que llevaba como un año ya funcionando. Y a partir de entonces, pues apoyándonos un poco en la experiencia también de Anaga, ese año previo, pues empezamos con el montaje de la oficina de gestión en Teno.
Decirles que nosotros inicialmente dependíamos del Gobierno de Canarias. La gestión de los espacios naturales les corresponde al Estado. El Estado pasó a las comunidades autónomas correspondientes la gestión de esos espacios naturales. Y luego el Gobierno de Canarias, en este caso, delegó en un principio la gestión a los diferentes cabildos de cada isla y luego hizo transferencias de su gestión con la aportación económica, etcétera. O sea que ahora los espacios naturales de las Islas Canarias se gestionan a través de sus correspondientes cabildos insulares. Nosotros, evidentemente, dependemos del Cabildo Insular de Tenerife, y el Parque Rural de Teno tiene la particularidad de tener su oficina de gestión dentro del propio espacio natural, ¿no? Es la diferencia que tenemos con el resto de otros espacios de la propia isla de Tenerife, que se gestionan de forma centralizada, ¿no? Parece que seguimos con problemas técnicos. Ahora no reconoce al proyecto. El Ayuntamiento estaba preocupado porque le contáramos nuestra experiencia. Ustedes tienen aquí un caso similar, el barranco de Guayadeque. El barranco de Guayadeque tiene territorio de 2 municipios. Teno tiene territorio de 4 municipios y si bien los documentos normativos son un tanto diferentes en cuanto a su denominación, nosotros nos regimos por el Plan Rector de Uso y Gestión. El barranco de Guayadeque, al no tener la categoría de parque rural, sino de monumento natural, la figura de gestión es otra. Son normas de conservación para los valores que tenga el barranco. Decirles que el barranco de Guayadeque tiene por propia exigencia legal de la Ley Canaria de Protección de los Espacios Naturales, tiene como función proteger una zona por su alto interés, en este caso vinculado históricamente a lo que ha ocurrido en ese barranco, y por los bienes patrimoniales que aquí se conservan. El parque rural tiene además otra función, que es el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que viven asentadas en el propio espacio natural, ¿no? Porque se considera que la actividad agraria o pesquera, etcétera, que haya estado relacionada con ese espacio natural, es de interés que se conserve, que no quiere decir que en el monumento natural de Guayadeque no sea así, pero que las figuras de protección tienen algo de diferencia en ese sentido, ¿no? No obstante, en líneas generales entiendo que podría ser también de aplicación la filosofía de gestión que ahí se está llevando, ¿no? Voy adelantando un poco en tanto esto se pone en marcha. Decirles que nosotros nos apoyamos en el documento normativo que elabora el Gobierno de Canarias, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno, y que nos obliga a conservar los valores naturales del propio espacio y los valores culturales, y además el desarrollo socioeconómico de las poblaciones asentadas en el mismo. Para eso fija unas normas, zonifica el espacio, hay zonas que tienen mucho más interés que otros, pero también establece directrices para nosotros, desde la propia oficina, en base a estudios que se desarrollen posteriormente o que se vayan desarrollando en el tiempo, redactemos lo que se denominan los
programas de actuación del propio espacio. La gestión se divide en la incidencia incidencia tanto de las diferentes acciones, actuaciones, etcétera, incluso apoyo económico a tres grandes patas, ¿no? Lo que es la conservación de los recursos no solamente naturales, flora, fauna, paisaje, etcétera, sino también a los recursos culturales. O sea, sistema tradicional de cultivos, sistema de pastoreo, fiestas, tradiciones, como nos contaba ahora Pedro, que yo realmente desconocía que tuviéramos tantos valores o que se pudiera captar tantos valores simplemente en la música, ¿no? O sea, sí que tenemos valores en nuestro territorio, ¿no? Bueno, pues para eso también existe una aportación de esfuerzo, de investigación, de trabajo y de trabajar porque eso se mantenga, ¿no? y perviva en el tiempo. Pero además de la conservación de los recursos naturales y culturales, también tenemos otra pata, que es la de ordenación del uso público de los visitantes que tenemos en el parque. Dentro del parque se encuentra Masca, y Masca es el segundo destino turístico de la isla de Tenerife. O sea, en los espacios naturales de Tenerife, concretamente, el más visitado es el Teide, evidentemente, y el segundo es Teno, porque la gente va a Masca. Eso nos genera beneficio, evidentemente, pero genera bastante complicación, ¿no? A la hora de gestionar y a la hora de mantener, de preservar los valores. Digamos que el documento normativo que les decía, el Plan Rector de Uso y Gestión, pues nos obliga a que diseñemos un plan de visitas al propio espacio natural. Es un documento que tenemos aprobado desde hace aproximadamente 10 años y de alguna forma articula las visitas que se pueden hacer al espacio natural utilizando dos criterios básicos. Uno, de tratar de disuadir que se visiten los lugares más delicados del propio espacio, llevándolos a donde realmente nos interesa que vaya el visitante. Y lo vinculamos directamente al desarrollo socioeconómico, que es el tercer gran programa que tenemos que desarrollar en el parque rural. De alguna forma, si atendemos a la definición de lo que se ha venido a llamar desarrollo sostenible, de eso que todo el mundo habla y muy poca gente sabe de qué va el tema, el desarrollo sostenible, la definición más consensuada es que para que exista, se tienen que dar tres parámetros. Se apoya en tres patas. Uno es que tiene que haber rentabilidad ecológica, de alguna forma tenemos que conservar el espacio, pero también tiene que haber rentabilidad social, o sea que la gente se tiene que ver beneficiada de ese propio espacio. Pero la tercera es que también tiene que haber rentabilidad económica, o sea que la gente que vive en el espacio tiene que beneficiarse económicamente del propio espacio. Sin esos tres apoyos, sin esas tres patas, no existiría lo que se denomina desarrollo sostenible. Por eso, nosotros ese plan de uso público, de regulación de visitas al parque, lo vinculamos al del desarrollo socioeconómico, es decir, no impedimos, disuadimos para que la gente no vaya donde pueda hacer daño y vaya donde puede comprar los productos de la zona, ¿no? Con esa filosofía gestionamos el espacio natural. Y ahora que podemos empezar con la charla, pasaré muchas de las cosas que les he estado diciendo, pasaré rápido.
Para seguir abundando en lo que les estoy comentando, existe un marco legal, como les decía, es ley primero nacional y luego una ley aprobada por el Parlamento de Canarias que obliga a proteger los espacios, etc. Es una figura una imagen de las figuras de protección de las Islas Canarias. Todo lo que está manchado en color son espacios naturales protegidos, bien canarios o bien nacionales. No tengo el dato del resto de las islas, pero de la isla de Tenerife supone que más del 50% o casi el 50% de la isla de Tenerife está protegido bajo la figura, bajo cualquier figura de protección, bien por la Ley de Espacios Naturales o canarios como la nacional. Los parques rurales, por ejemplo, están manchados en rojo, y los monumentos naturales, como el que ustedes tienen de Guayadé, que está en un tono azul, que no sé si se aprecia bien en la pantalla. Como les decía, la competencia fue inicialmente del Estado, luego pasó a las diferentes comunidades autónomas y luego la Comunidad Autónoma Canaria la ha transferido a los diferentes cabildos. O sea, nosotros concretamente en Tenerife nos surtimos de dineros del propio Cabildo de Tenerife, pero además del dinero que le es transferido del propio Estado a la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma reparte en los diferentes cabildos, además de dinero europeo que nos vienen vidas FEADER, LEADER, etcétera, ¿no? La definición de parque rural, la ley canaria ha querido diferenciar pues esa otra aportación del desarrollo socioeconómico de las poblaciones que viven dentro, y eso lo tienen esencialmente los parques rurales, también los paisajes protegidos y algún monumento natural como este, ¿no? Como el de Barranco de Guayadeque. Estos son los espacios, los parques rurales. En Gran Canaria hay dos, Doramas y El Nublo, equivalentes a Teno. Y bueno, simplemente la localización, como les decía, al noroeste de la isla de Tenerife, y que en nuestro caso ocupa parte del territorio de 4 municipios. Esencialmente, casi el 90% del municipio de Buenavista del Norte está dentro del parque rural, la mitad del municipio de Los Silos está dentro del parque rural, el bosque de Laurisilva, de Agua y Pasos, parte de Santiago del Teide y parte del Tanque, ¿no? Tenemos 1.200 personas residiendo en el parque, en los diferentes asentamientos, Masca, Carrizal, etcétera. Y esta, digamos, es la evolución de la población desde 1940, datos que tenemos desde 1940 hasta 2010, ha ido evidentemente decreciendo, aunque ahora en los últimos años hay un pequeño repunte en uno o dos de los barrios por retornados de Venezuela que están aumentando en unas de las zonas, pero en general ha ido decreciendo la población y además envejeciendo, ¿no? Los valores, como ya ustedes los habrán visto un poco, algunas pinceladas en el vídeo, pero no entretenerme, los valores naturales, especies autóctonas, etcétera. Hay alrededor de unas 30 especies amenazadas únicas de la zona. Patrimonio arqueológico, arquitectónico, artesanía, música, tradiciones, como les comentaba. De todo esto es digamos, lo que tenemos obligación nosotros de preservar y proteger, ¿no? Les decía que nos basamos en un documento normativo que aprueba el Gobierno de Canarias y que lo pasa al Cabildo para que el Cabildo gestione, o sea que no nos inventamos nada. Lo único que hacemos es de alguna forma coger ese documento y aplicarle nuestra filosofía de gestión, de trabajar con la gente sobre todo y de definir acciones vinculadas a lo que nos manda esa norma, ¿no? La zonificación que les decía, o sea, hay una zonificación como cualquier plan general o como cualquier, pues hay lugares que son de mucho interés
y que no se pueden tocar, o sea, que son incluso para visitarlos, pues no se puede entrar en algunas zonas con vehículos, hay que ir caminando, se limita el ruido, etcétera. Y hay otros donde se desarrolla la actividad agraria y a nivel normativo, porque me entiendan, funciona igual como cualquier suelo rústico de cualquier lugar de las Islas Canarias. Se le aplica la misma ley. O sea, suelo rústico de medianías en Gran Canaria funciona igual que la parte agrícola de Teno. Otra cosa es cómo se gestione esas zonas dentro de un espacio natural y fuera, porque evidentemente dentro del espacio natural siempre hay mucho más vigilancia que fuera, pero la normativa de aplicación de suelos rústicos es idéntica, ¿no? Con alguna puntualización, pero que no es sustancial, ¿no? Bueno, hay lugares para ubicación de los asentamientos, que evidentemente donde siempre han estado, y con digamos el documento cuando se revisa, si la población está creciendo, por ejemplo Masca, por ejemplo Las Portelas, en el caso nuestro, pues hombre, siempre se delimita una zona un poquito mayor cada vez que se modifica, si hay expectativas de crecimiento, y si no, pues se queda como está, ¿no? Tarea que no nos corresponde a nosotros, que les corresponde siempre al Gobierno de Canarias, ¿no? Hay lugares vinculados al uso público, lugares estratégicos que son visitados, por ejemplo Masca, Punta Teno, El Palmar, etcétera, vinculados a la regulación del uso público. Luego abundaré un poquillo más en esto. Valores naturales, menos importantes, altos valores naturales, etcétera. O sea, hay una normativa que zonifica, ¿no? Y luego los lugares donde se desarrolla o se puede desarrollar la agricultura y la ganadería, ¿no? Directrices de gestión, como les decía, pues nosotros tenemos la obligación de redactar los diferentes programas de actuación, para lo cual el documento nos da directrices básicas. Y en lo que les decía, conservación, el uso público y el desarrollo socioeconómico. Tenemos redactados los programas de conservación del medio natural, ahora estamos trabajando en el de conservación de los recursos culturales. Tenemos redactado el programa de uso público, y para el desarrollo socioeconómico tenemos definido 2 subprogramas, uno para actuar en las infraestructuras de los núcleos de población, aunque hay que decir que eso es una tarea de los municipios donde estén ubicados, o sea, el desarrollo de los núcleos de población le corresponde a los ayuntamientos. No obstante, nosotros hemos querido echar una mano. Ahora les diré en qué vías. Bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando del Cabildo de Tenerife. Yo soy funcionario del Cabildo, no simplemente la oficina hace propuestas, el Cabildo las aprueba y en esa línea invertimos, ¿no? O sea, entiéndame siempre como digamos la administración a la que represento en este momento, ¿no? Para el desarrollo socioeconómico tenemos esos 2 subprogramas de núcleos y un subprograma para el desarrollo rural. Bueno, conservación del medio natural, eso es un esquema, no pretendo que lo lean, pero no sé si se verá, están diferentes acciones definidas por años de inversión, y digamos que las propuestas que nosotros hacemos, luego veremos cuánto dinero se invierte en esto, las propuestas que nosotros hacemos se han diseñado atendiendo a este documento que se ha elaborado desde la propia oficina, y ahí se marcan acciones concretas para tiempos concretos, ¿no? Este es el de uso público, el de conservación, creo. Este es el de uso público. Este es el de núcleos de población, se nombra cada núcleo, se dicen las diferentes acciones que se van a acometer en esa zona, pues desde abastecimiento de agua, en algunos sitios, desde depuración de aguas naturales, desde mejoras de pavimentación, etcétera. Y se me bloqueó, creo. No.
Y este es el de desarrollo rural, que aquí se hacen acciones para, desde mejora de los cultivos locales, propuestas de mejora. Allí se vive mucho de, sobre todo la viña, hay una parte de ganado en Teno Alto, comercialización de esos productos, hasta turismo rural y infraestructuras para comercializar esos productos y pues pistas, riegos, etcétera. O sea, no solamente es un plan para infraestructura. Aquí sí que me voy a entretener un poquito más, porque la forma en que se ha consensuado este documento, les decía que el Gobierno de Canarias establece una norma por la que nosotros nos tenemos que guiar, y nos dice que en base a esa norma y en base a los criterios que en ese documento se fijan, tenemos que elaborar los programas de actuación que después se traducen en inversiones reales cada año. Pues, ¿cómo elaboramos esos programas de actuación? Les decía al inicio que la oficina está dentro del espacio natural, está en el Palmar, tenemos nuestra oficina, y la fórmula para trabajar con la población es que si nosotros estamos estudiando un problema concreto, en este caso un problema de visitantes que había en Teno Alto, porque Teno Alto se vive esencialmente de la ganadería, hay una ganadería extensiva, hay grandes prados y bueno, y como es un espacio natural y está como muy difundido, pues la gente se va de Santa Cruz, que es lo normal, de Santa Cruz, la laguna, del área metropolitana, con todo terreno, con perros, etcétera, y se generan bastantes problemas en Teno Alto porque pues la gente tiene pastando su ganado por ahí. Bueno, había que resolver ese problema y lo que hacíamos era reuniones concretas con ellos, donde ahí ellos nos contaban el problema, nosotros les decíamos cómo entendemos desde el punto de vista técnico que se puede solucionar, y entre todos llegamos a un acuerdo, ¿no? Hemos diseñado una fórmula de trabajar que iniciamos con estos problemas en Teno Alto, que ha dado buenos resultados y que a partir de entonces lo hemos extendido a todas las acciones que tenemos que hacer en el espacio natural. Se basa en técnicas de diagnóstico rural participativo diseñadas, se está trabajando mucho con este sistema en las poblaciones indígenas americanas, y da como por alguna ONG, de ahí pues lo hemos copiado y bueno, somos todos conscientes de que nosotros podemos contar con los mejores técnicos, los mejores ingenieros para el diseño de lo que sea. Como les cuento algún caso real del Parque Rural de Teno, como el diseño de redes de riego, por ejemplo, de un embalse y diseño de redes de riego para poner en servicio una zona concreta. Eso puede tener un gran diseño y puede estar inmejorablemente diseñada, pero si la gente no lo ve, evidentemente eso será un fracaso, ¿no? Concretamente nos pasó con una red de riego que estaba diseñada y simplemente no se había estudiado las posibilidades que tenía de regar una zona concreta, porque la mayoría de las redes de riego estaban ubicadas en zonas donde pues o no había población o no habría agricultores, o los dueños de esos terrenos estaban en Venezuela, con lo cual pues por muy bien que estuvieran hechas no tenían ninguna función, ¿no? O sea, la cuestión era diseñar desde el inicio lo que los agricultores, ganaderos, etcétera, vieran como factible, ¿no? Bueno, allí discutimos en pequeños grupos de trabajo. Si vamos a hablar de las cabras en Teno Alto, pues irán los ganaderos de Teno Alto. Si vamos a hablar de la cebolla de Masca, nos reunimos con los agricultores de Masca, la cebolla del Carrizal, etcétera. Y allí pues discutimos entre todos las diferentes... vemos los problemas que hay y cómo se pueden mejorar sus problemas, ¿no? Me bloquea, no sé si es que está muy pesado, sí. No logro pasar la diapositiva esta. Mira, lo puedo sacar un poco.
Por ejemplo, esto es un trabajo concreto que se hizo para un trabajo para el diseño del programa de desarrollo rural del parque. Se hace por zonas, por barrios, por aquí, por ejemplo, Lagunetas, Mazapeces, Lomo Olivera, que son las diferentes localizaciones de los espacios. Luego, pues, en este caso concreto, pues, y en cada espacio se consensúa con ellos son quienes tienen la información y se dice, bueno, cuáles son las mejores zonas en tal sitio, pues ellos definen las mejores, por qué son las mejores, las más soleadas o no, las que tienen más posibilidades de mantener la humedad, etcétera. Vamos diseñando espacios para acciones concretas. Luego, pues se hace un análisis de los cultivos que se están haciendo en ese momento, qué es lo que se planta en una zona, por qué se planta en esa zona y qué variedad de papas, por ejemplo, se da en esa zona, ¿no? Con eso vamos acotando espacios. Igual hay zonas que tienen grandes posibilidades, pero que todavía no se han detectado, ¿no? O sea, se va haciendo un análisis de este tipo hasta priorizar acciones. Al final, entre ellos, entre todo esto, todo este debate, batiburrillo de cosas que se discuten en esas reuniones, se seleccionan las principales y luego se votan por ellos mismos. Y bueno, pues por ejemplo, en este caso, la pista de acceso a Llano de Echoverde tiene 24 votos, el riego de la Fortaleza Baja, no sé qué, tiene 2 votos, y en función de eso priorizamos acciones y hacemos propuestas de inversión para el año siguiente, ¿no? Eso es un poco, de alguna forma, la metodología que utilizamos para trabajar conjuntamente con la población local, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, en conservación, ya este tema sí que lo trabajamos menos con ellos, no obstante damos cuenta de dónde hacemos las cosas, porque evidentemente es un tema como muy técnico, ¿no? De recursos, conservación de recursos naturales, hacemos repoblaciones, en lugares que se han despoblado, que se están recuperando o que se han utilizado de forma, o se han utilizado por la agricultura, la ganadería. El Cabildo ha comprado fincas y sobre esas fincas se está trabajando, se está repoblando. Infraestructuras para la prevención de incendios, tratamientos silvícolas, etcétera. Ahora paso bastante rápido porque se nos ha ido bastante tiempo. Incidimos mucho en tareas sobre todo de prevención de incendios, o sea, vinculado a los senderos, a las pistas, etcétera. Hacemos tareas de limpieza vinculado al perímetro de las zonas, de los lugares habitados. También restauración y conservación de suelo. Tenemos muchas zonas de pérdida de suelo por pérdida de la actividad agraria y por acciones por ejemplo, en este caso es una carretera que en su día se abrió, ha habido desprendimiento. Esta es la evolución de esa zona. Actuamos con repoblación puntual para que vaya enraizando. Mejora de hábitat, tratando de controlar la flora exótica, en este caso pues el penicetum o rabo de gato, que está bastante extendido allá, el tojo gallego, algunas zonas de piteras donde no debieran estar o que pueden hacer daño a la flora autóctona, etcétera, ¿no? A veces en lugares bastante escarpados tenemos que contratar incluso escaladores para que se cuelguen en los acantilados y puedan erradicar de ahí alguna planta. Decir que justo en esa zona hay algunos endemismos únicos en Masca y que tratamos de que otro tipo de flora no invada a la autóctona para que esa no se pierda, ¿no?
tareas de anillado de un pinar que pues en su momento pues Icona pues trató de sustituir, o en este caso tiene una imagen delante del Monte del Agua y Paso, un reducto de laurisilva, de bosque termófilo, como quedan pocos en Canarias, y pues eso se repobló, o parte de eso se repobló en su día con pino, con el pino ahora no digo la expresión, no de aquí, ya me acordaré. Entonces lo que estamos haciendo es erradicar el pino para que se vuelva a recuperar el bosque de laurisilva. Y luego pues lucha también contra, en este caso, los gatos. Los gatos están afectando a parte del acantilado donde nidifica las únicas 4 parejas de águila pescadora que quedan ya en Tenerife. Y donde está el hábitat del lagarto moteado de Teno, ¿no? Bueno, el gato es un depredador y tratamos de que por lo menos tenerlo controlado. El gato que se escapa de las poblaciones de Teno Alto, Masca, etcétera, se asilvestra y depreda sobre sobre el lagarto y los nidos de aves, ¿no? También campañas de ratización y luego campañas informativas, ¿no? O sea, cuando empezamos con la lucha contra los gatos, simplemente era capturarlos. A los gatos lo que hacíamos era capturarlos, los metíamos los teníamos encerrados una temporada, no sé si lo que marcaba la ley eran un par de semanas, y si no aparecía el dueño, no tenían chip, pues se sacrificaban, ¿no? Eso generó bastante contestación y de alguna forma había que explicar por qué se hacía eso. O sea, está de alguna forma, entre comillas, matando animales, ¿no? Y un poco, si no sabes por qué se hace eso, pues realmente entre la sociedad está como mal visto, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron campañas de prensa y se sacaron folletos, etcétera, para que la gente se concienciara de lo dañino que puede ser el gato, como la rata, etcétera, ¿no? Tenemos vallas de protección donde está ubicado el lagarto. El lagarto moteado es una especie de lagarto gigante que se descubrió hace como 10 años o así, que se pensaba que en Tenerife se había extinguido, y queda un reducto en Teno y en el sur de la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay que proteger el hábitat donde está esa especie, ¿no? Luego pues utilizamos sistemas también innovadores para de alguna forma actuar en el propio espacio. O sea, nosotros tenemos problemas porque, bueno, y más ahora que lo ven ustedes con la especie de, no sé si cambio climático o no, hay momentos en que las fuentes, abrevaderos, etcétera, se secan. Hay una población de aves vinculados a esas partes altas de las montañas que se están secando, y nosotros pues lo que hacíamos habitualmente era recargar algunas zonas con nuestras cubas, pero claro, eso además de costoso supone llevar el agua a lugares a veces inaccesibles. Entonces, esto en colaboración con el Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, empezamos a investigar lugares propicios para captar aguas procedentes de la niebla. Hemos ubicado en esos lugares estratégicos pantallas captadoras que llenan depósitos de 300, 400, 500 litros, que luego se van descargando y van surtiendo pequeños manantiales. Esto también se emplea para suministrar a abrevaderos, algún abrevadero en Teno Alto, ¿no? Tiene la ventaja de que el agua que se capta procede del alisio, con lo cual estamos captando agua de la lluvia horizontal en verano, cuando a nosotros nos sopla el alisio, y en invierno ya se recargan de otra forma por la lluvia, ¿no? Hay bastantes pantallas de estas colocadas en las crestas, donde es susceptible captar este tipo de recursos, ¿no? Bueno, esto es algún ejemplo de alguna fuente de lo que les estoy comentando.
Estamos en el programa de conservación y además de los temas de pues concienciación a la gente de los valores que tenemos para que sea respetuoso con el medio, ¿no? En cuanto al uso público, decía que la red que hemos hecho de orientación al visitante en el Parque Rural de Teno cumple dos funciones. Una, disuadirle de que se aleje de los lugares donde no nos interesa que esté desde el punto de vista de la conservación o zonas peligrosas, y vaya donde realmente nos interesa, ¿no? Se ha diseñado una red de senderos que tenemos señalizados en todo el espacio natural. El espacio natural, porque se haga una idea, tiene 8.064 hectáreas. Yo apunté aquí que el barranco de Guayadeque tiene 750 hectáreas, o sea, es como 10, 11 veces mayor que lo que es el espacio natural del barranco de Guayadeque. Pues justo dentro de ese espacio tenemos 100 kilómetros de senderos señalizados. 100 kilómetros de senderos señalizados para el que hemos utilizado, porque es como muy demandado por el visitante, sobre todo de visitante extranjero, el sistema europeo de señalización de senderos. Esos 100 kilómetros de senderos nos encargamos de controlarlos, son senderos seguros, y aconsejamos a la gente que no abandone los senderos, porque hemos tenido algún problemilla. Y bueno, y eso se dirigen a los lugares, diferentes lugares, se puede ver diferentes paisajes en función de donde te dirijas, y casi todos tendemos que pasen por los lugares donde nos interesa, por los lugares de comercialización de productos de la zona, el bar, etcétera. Tenemos una serie de centros de información al visitante, una imagen de nuestra propia oficina. Masca, un centro de visitantes en Masca, uno en Erjos, vinculado a una parte del sendero del Monte del Agua, que es muy llano y que estamos habilitando para personas discapacitadas, una zona accesible, personas discapacitadas o personas mayores, o sea, que se puedan meter dentro del bosque y que con cierta comodidad, y que puedan, si fuera necesario, meter un vehículo, ¿no? Tenemos un albergue en una de las fincas del Cabildo. Todo lo que ustedes ven ahí en esa mancha verde es una finca del Cabildo Insular de Tenerife, compró hace como 20 años o así. Dentro había una antigua explotación ganadera, había una cuadra, la casa del medianero de esa finca, etcétera. Eso lo hemos reconvertido, rehabilitado en un albergue, y ese albergue lo utilizamos como centro de educación ambiental. Puede visitarlo cualquier persona, evidentemente, pero la gente está especializada en dar un servicio vinculado al Parque Rural de Teno y a los valores naturales. O sea, hacen rutas, por ejemplo, etnográficas, rutas de subida a Teno Alto para ver cómo se ordeña una cabra, cómo se hace el queso, y donde pueden degustar los quesos, etcétera, y ver los lugares de interés, ver eras, tagoras, etcétera. Tiene una función bastante importante. En ello nos apoyamos para el otro programa de uso de educación ambiental que tenemos. Esto está gestionado por una empresa local, la empresa El Cardón. Funciona como muy bien. Nosotros nos apoyamos en ese albergue y en esa empresa para en dar información y llevar a los chiquillos de los colegios que quieran, del área de influencia del parque, de los 4 municipios, incluso el único colegio que ya nos queda dentro, a ver, pues enseñarles los valores naturales, ver cómo se gestiona el espacio, ver la riqueza que ellos tienen ahí, para que desde pequeños vayan un poco mamando de ese espacio natural, que de alguna forma es la garantía de que de futuro se conserve el espacio natural, ¿no? Detalle en el interior. Otras infraestructuras de uso público. Esto es un área de acampada y un área recreativa, que ahora queremos vincularla también al
a la gestión del albergue. Nosotros, entre la filosofía que tenemos, o sea, a ver, todo este tipo de gestión somos conscientes de que no puede costar excesivo dinero la administración de la que dependemos, porque evidentemente tendríamos una vida limitada, ¿no? Tendemos a que la gestión de todo este tipo de instalaciones pues de alguna forma se tienda a la autosuficiencia económica. Con el albergue hemos empezado con el albergue de Bolico, el ejemplo que le contaba antes, hemos empezado a aportar el 100% desde el inicio de lo que costaba el personal que tenía el albergue, y ahora actualmente vamos pagando ya el 40%, va pagando el Cabildo el 40% de lo que cuesta toda la gestión, ¿no? O sea, con lo cual, y estamos presionando para que de alguna forma el coste sea menor, que podría ser menor, pero tampoco queremos que se desvirtúe y se convierta el albergue en otra cosa, ¿no? El albergue podía ser autosuficiente, ¿no? Si se dedicara a otro tipo de cuestiones. Es muy demandado, por ejemplo, para hacer fiestas, para hacer tal. Evidentemente hay cosas que no se pueden hacer en un albergue destinado a esto, y bueno, por lo tanto la administración tiene que pagar algo, ¿no? Pero bueno, tendemos a eso. Pues en esa misma línea estamos trabajando ahora con el área recreativa y una zona de acampada que tenemos. Es un espacio natural un tanto complejo. El problema es que, bueno, tiene territorio de 4 municipios y no siempre los 4 municipios están contentos con la gestión, porque, bueno, pues estamos con la lucha política, pues siempre se ven las acciones en un sentido o en otro, pero bueno, yo personalmente como responsable de la oficina me siento bastante satisfecho de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y les presento al equipo de gente del Cabildo. Los que están de verde son los 3 operarios que tenemos para mantenimiento de senderos, etcétera. Son 3 personas escasamente. Los que están de rojo son los agentes de medio ambiente, hay 4 agentes, y el resto pues somos los técnicos y auxiliar administrativo de la zona, ¿no? El resto, hasta llegar a los 40, 30 y pico personas, pues son personal de TENO que de alguna forma colabora con nosotros, ha colaborado con nosotros, y esperemos que lo siga haciendo de futuro si las cosas mejoran, para de alguna forma pues implicarles en la gestión de su propio espacio, ¿no? Y con esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Después de ese fallo técnico con los ordenadores que tuvimos, que tuvimos que retrasar, agradecerte una vez más este magnífico trabajo que hacen allí en TENO. Pero es un modelo que a seguir. También es verdad que depende siempre de los apoyos económicos que haya en cada momento, el poder hacer más o menos proyectos. Y bueno, si el público asistente que esta noche ha aguantado estoicamente ahí 2 charlas muy buenas, pues si quieren hacer alguna pregunta, este sistema de gestión. Y ahí. Me gustaría saber si el nuevo catálogo de especies aprobado por el gobierno autónomo va a percibir algo en el parque rural de TENO, en el mismo o en el uso rural que se le haga a este parque. No, hasta ahora las especies que nosotros tenemos catalogadas en el espacio van a permanecer con igual en igual marco de protección, ¿no? O sea que no. Allí de todas formas, digamos que el mayor problema que tenemos es precisamente con las especies de pues, el rabo de gato, etcétera, ¿no? Y otro tipo de limitaciones. A ver, no hay ninguna acción que quiera hacer la administración o quien sea en el propio espacio natural que por descatalogar una planta ahora se permita, ¿no? O sea, no. Al menos yo no he detectado que la descatalogación de algunas perjudica a algunos endemismos. A ver, una pregunta. Antes hablabas de que la población, ¿no?, de esta zona le costó al principio asimilar la puesta en marcha de este proyecto. ¿Cuáles eran los principales miedos, ¿no?, o dudas que tenía la población
a la hora de poner este proyecto en marcha? Ellos tenían miedo sobre todo a las limitaciones del propio espacio, ¿no? O sea, si bien allí en un momento determinado se organiza una campaña contra la declaración de los espacios naturales, porque se había aprobado un año y algo antes, se había aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga. Ese plan fue bastante contestado por diferentes asociaciones de vecinos que habían dentro del propio espacio natural de Anaga, y cuando sale el documento, el Plan Rector de Uso y Gestión de Teno, pues se ejerce gran presión por esas asociaciones de vecinos en las asociaciones de vecinos de Teno. Bueno, pues ellos temían limitaciones a sus actividades tradicionales, la ganadería, la agricultura, el que no se les pudiera dejar construir, etcétera, ¿no? Bueno, yo en ese momento yo estaba trabajando en el gobierno de Canarias, yo estaba trabajando en la Dirección General de Urbanismo, o sea, pertenecía al área de a la Consejería de Medio Ambiente. Y bueno, yo soy de la zona, yo soy de Buenavista. Y pues al consejero se le ocurrió, me llamó y dice: oye, ¿cómo no vas tú a explicarle a aquella gente en qué consiste esto? Porque se está armando un alboroto ahí de miedo, ¿no? Pues empezamos allí y la verdad es que a la gente le costaba entender aquello, ¿no? Y sobre todo porque había una campaña orquestada, y no porque no tuviera problemas el documento que se ponía, porque un documento que está elaborado por la administración, hombre, por muy bien que esté, siempre tiene problemas. Hay algunas zonas que estaban quizá demasiado protegidas, hay otras zonas que estaban cultivadas y también se protegían, no se entendía muy bien por qué, pero ese documento empezamos a trabajarlo ahí con ellos y tal. Y bueno, y empezaron a verlo, ¿no? A ver, dice, bueno, pues puede ser que hayan beneficios, ¿no?, en el tema del espacio natural. Así todo, bueno, todavía después de 14 años y pico, hay mucha gente que no ve el espacio natural, que dice, bueno, pero es que siguen habiendo tantas limitaciones, más limitaciones que lo que tienes, por ejemplo, en Buenavista. Y es un poco la intención que tuve cuando comenté algo que lo que se puede hacer donde se puede desarrollar el uso agrario en el Parque Rural de Teno tiene las mismas normas de protección que en Buenavista. El problema es que en Teno hay gente y se está controlando la zona, y bueno, y pues en otros municipios pues con el mismo nivel de protección pues hay cierta vista gorda.